Bendiciones, amados hermanos y hermanas. Estamos en el curso de doctrinas denominacionales. Esta es la clase número 6. Soy el profesor Marcos Flores del Instituto Bíblico en San Ignacio. Bienvenidos y esperamos que esta clase sea de edificación para nuestro ministerio. Estamos desarrollando en esta clase número 6 la religión del Islam, parte 2. En esta religión encontramos 5 pilares de adoración. La clase anterior estudiábamos los 5 pilares de la fe del Islam. Hoy estaremos estudiando los 5 pilares de adoración. En el idioma árabe se pronuncia Arkan al-Ibadah, 5 pilares de adoración. Y allí usted tiene en pantalla cómo se pronuncia la transliteración de cada uno de los pilares. En la primera tenemos Shahada, en la segunda Salat, tercera Zakat, cuarto Saum y quinto Aquí tenemos entonces los 5 pilares de adoración. Estos pilares de adoración es conocido como el Islam en acción. También es conocido como los 5 pilares del Islam. Cuando usted pregunte a algún musulmán acerca de estos pilares de adoración, ellos van a comprender directamente que se refiere a estos. Son conocidos también como los 5 pilares de la religión. El primer pilar es la confesión de fe. El segundo pilar, oración. El tercer pilar, la caridad, benevolencia o limosnas. Cuarto pilar, ayuno. Y el quinto, la peregrinación a la Meca. Esos son los 5 pilares de adoración de los musulmanes. Estos 5 pilares no se encuentran enumerados en el Islam, tal como los 10 mandamientos en la Biblia, que aparecen en Éxodo 20, donde aparecen los 10 mandamientos. Estos pilares de adoración están dentro del Corán, pero en diferentes lugares o capítulos. Solamente en unos hadices, recuerde que los hadices son los relatos de la vida de Muhammad, se encuentra una lista organizada en los hadices de estos 5 pilares de adoración. Específicamente en el Hadith Bukhari, número 8. Ahí se encuentra esa lista de los 5 pilares de adoración. Vamos a estudiar cada uno de esos pilares. Pilar número 1, Shahada o confesión de fe. Este pilar se menciona en el Corán, capítulo 5, versículo 4 y capítulo 6, versos 101 al 102. Como hemos mencionado, estos pilares de adoración también se conocen como el Islam en acción. ¿En qué consiste el primer pilar? Shahada o confesión de fe. En pantalla usted va a observar que hay unas letras rojas y esa es la confesión de fe que hacen los musulmanes. Dicen ellos: testifico que no hay ningún Dios que Alá. Y testifico que Mohammed es el mensajero de Alá. Esa es la confesión de fe que ellos realizan.
Esta es una creencia central de los primeros dos pilares de la fe, como lo estudiamos en la clase anterior. Esta es una frase que repiten constantemente dentro de sus oraciones. En el grupo de los chiitas, recuerden de que estudiamos la clase anterior, que hay dos escuelas o dos grupos de la religión musulmán, de la religión islam. Están los chiitas y este grupo, a esta confesión de fe, le agregan una frase. Dicen ellos, Alí está cerca. Para los chiitas, Alí fue el primer seguidor de Mohammed. Por eso lo agregan a esta confesión de fe. En el pilar número 2, salat o oración, se menciona en el Corán capítulo 2, verso 238 y el capítulo 4, versículo 103. También se menciona en el Corán capítulo 30, verso 31. Oración. Cuando hablamos de salat o la oración, nos referimos a acciones, palabras y actividades predeterminadas. Cuando los musulmanes oran, no son libres de orar lo que quieren. Ellos oran 5 veces al día. En cada oración hay palabras específicas que deben usar. Además de estas 5 oraciones, pueden orar haciendo solicitudes como nosotros cuando oramos a Dios. Esto es permitido, pero son 5 oraciones diarias que ellos realizan y ya hay el esquema de qué es lo que ellos oran y hacen en cada tiempo de oración. Pero es algo extra, el hecho de ellos pueden orar después de estas 5 oraciones, pueden hacer oraciones y esto es algo extra, lo hacen después del salat regular. Cuando oran, es un dato bien interesante, cuando ellos oran, se ubican en dirección a la Meca. El día viernes, un dato interesante acerca del salat, es que el día viernes al mediodía es un salat especial en que los varones musulmanes se reúnen en las mezquitas para hacer las oraciones y escuchar un sermón. Esto es mencionado en el Corán capítulo 62, verso 9 al 10. Las damas o las mujeres también se reúnen, pero no pueden reunirse con los varones. Se reúnen en otra sala para hacer salat o oración. Esta práctica de oración es todos los días, excepto el día viernes, que es un salat especial. El tercer pilar de adoración, zakat o zakat, llamado como caridad, limosnas, benevolencias. Este pilar está mencionado en el Corán capítulo 2, verso 110, verso 167. En este pilar, cada musulmán tiene que contribuir 2.5% anualmente de sus bienes líquidos y propiedad que produce ingresos. Es decir, al año ellos tienen que apartar el 2.5% de todos sus ingresos que ellos han obtenido durante el año. Y ellos proveen esta cantidad. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito de reunir este dinero es para cuidar a los pobres, enfermos, ayudar a viajeros a evangelizar, redimir cautivos,
librar a esclavos musulmanes, defender al Islam. Esta es la razón por la cual ellos recogen ese 2.5% anual y cada musulmán da en base a lo que ha producido durante un año. A excepción de los pobres que tienen ingresos menos de cierta cantidad, la cual es llamada nisab. Es decir, ellos no alcanzan para poder proveer esto, así que ellos exceptúan a estas personas que no han tenido ingresos suficientes. El cuarto pilar de el Islam es Saum, que significa ayunar. Esto está mencionado en el Corán, capítulo 2, versos 118 al 185. En este pilar, en el mes de Ramadán, ellos van a pasar 28 días ayunando. Ramadán es el mes noveno del calendario islámico y ese mes es conocido como el mes del ayuno. Ellos ayunan durante el día y pueden comer por las noches o por las madrugadas antes que salga el sol. No pueden comer, ni beber, ni tener relaciones sexuales desde la salida del sol hasta la puesta del sol. En esto consiste el ayuno. ¿Para qué ayunan ellos? Ayunan con el propósito de que los cielos están abiertos y que las puertas del infierno están cerradas y que Satanás está encadenado. Y ellos piensan que durante ese mes que el ayuno es 30 veces más eficaz que en cualquier otro momento. ¿Por qué? Porque dicen ellos, los cielos están abiertos, las puertas del infierno están cerradas, Satanás está encadenado y así nuestro ayuno es más eficaz. Es un mes de renovación en que se están enfocando en la religión. El quinto pilar, que se traduce como peregrinación a la Meca. Esto es mencionado en el Corán, capítulo 22, verso 27 al 29. ¿En qué consiste este pilar de adoración? Cada musulmán debe viajar por lo menos una vez a la Meca en su vida. Veamos cuáles son las estaciones en el peregrinaje que hacen estos musulmanes. Hay ciertos lugares donde ellos se detienen en su peregrinaje hacia la Meca. La Meca, recuerde usted que ese es el centro del Islam, donde ellos creen que allí pues Mohammed, ¿verdad?, ascendió a los cielos. Las oraciones lo hacen 5 veces al día, como ya vimos, el ayuno una vez al año y la peregrinación a la Meca una vez en la vida. Pero si es pobre, no le exigen a que haga ese viaje. Más de 2 millones de musulmanes visitan la Meca cada año y cuando llegan hay ciertas estaciones específicas que hay que cubrir en un periodo de varios días. Esto lo hacen para recordar las pistas o los lugares del último viaje que hizo Muhammad hacia la Meca en el año 632, cuando regresó a la Meca. Por eso ellos hacen esas estaciones o esas paradas en estos lugares. Lo vemos acá en la siguiente diapositiva, cuáles son esos lugares donde ellos se estacionan. Recordando, según ellos, el viaje que hizo Mohammed
hacia la Meca. Aquí tenemos en pantalla una imagen donde está todos los musulmanes en ese tiempo de peregrinación que viajan hacia la Meca. Vemos allí aproximadamente, según los datos, se reúnen como 2 millones de musulmanes ese día. El cuadro que usted ve allí en negro al centro es llamado el Kaaba y está justamente en la Meca. Para ellos, el Kaaba, o este cubo que usted ve allí en color negro y una franja como dorada, para ellos es el centro del mundo islámico. El Kaaba es el centro del centro, es decir, la Meca, el edificio, ¿verdad?, que ellos tienen, pero en el centro está el Kaaba, es el centro del centro. Cuando ellos llegan allí, dan vueltas alrededor de este cubo como parte de un ritual. ¿Por qué hacen eso? Los que son creyentes del Islam dicen que ese lugar, ese Kaaba, es el lugar donde Agar puso el niño, según esta creencia, es decir, Ismael. Hay otro dato importante a considerar con respecto a los musulmanes y es la violencia en el Islam. ¿Por qué hay tanta violencia? Se percibe pues eso acerca de los musulmanes. Hay 5 razones por las cuales se cree que este grupo es violento. Por supuesto que no todos los que practican la religión del Islam tienen esa creencia o esa práctica. ¿Por qué hay tanta violencia en relación con los musulmanes? Esta violencia viene de 5 raíces. Primero, Mohammed fue un guerrero, según nos relatan los hadices. Los hadices son los relatos de la vida de Mohammed. Entonces, Mohammed fue un guerrero, de acuerdo a los hadices. Esa es la primera razón. La segunda es que en el mismo Corán hay más de 109 versículos que hablan del uso de la fuerza con los infieles. Es decir, hay que usar la fuerza para con los infieles. Cuando ellos se refieren a los infieles, son todos aquellos que no practican o no creen en la religión islámica. Esto lo vemos nosotros en todos los escritos del Corán. En la Asora, en uno de los capítulos del Corán, ellos manifiestan la importancia de conversar, que es la base del Islam más pacífico. O sea, no todos los que practican la religión musulmana o islámica son violentos. Incluso en el mismo Corán, que es el libro que ellos utilizan, hay una asora o un capítulo donde habla de la importancia de conversar para solucionar los problemas de manera pacífica. La tercera raíz por la cual hay una perspectiva de violencia con los musulmanes es que en el Corán habla de la violencia para defenderse. Dice Asora capítulo 2, Asora 2:9. Dice así: combatid por Alá contra quienes combatan contra nosotros, pero no os excedáis. Alá no ama a los que se exceden. Otro de los capítulos del Corán
Azora 8:61, dice: si tus enemigos se inclinan hacia la paz, inclínate tú hacia ella. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Entonces, lo que está manifestando estas azoras en el Corán es que si tu enemigo se comporta de manera violenta, responda con manera violenta. Esta es la tercera razón o raíz por la cual hay una perspectiva de violencia de los musulmanes. También la cuarta raíz por la cual hay esa perspectiva de violencia son las cruzadas. Hay muchas historias entre los conflictos que existían entre el Islam y el cristianismo. Un conflicto de guerras, combates y luchas. Esos son las cruzadas. Esos conflictos que han existido por años y que aún siguen existiendo. La otra raíz de la violencia del Islam es que hay musulmanes que son radicales y muy extremistas. Estas son 5 razones o 5 raíces por las cuales hay una perspectiva de violencia del Islam. Su líder, un guerrero, el Corán también da ciertas pautas de ataque, ¿verdad? El Corán habla de defender la creencia, las cruzadas que han existido, los conflictos, guerras que han existido entre el cristianismo y el islamismo, y también que hay musulmanes que son radicales y son muy extremistas. Estas son las 5 razones. Vamos a mirar el yihad. ¿Qué significa esto? Este término árabe significa luchar, eso significa. Los musulmanes dicen que hay que yihad. El yihad mayor, hay dos, el yihad mayor y el yihad menor. Para ellos, el yihad mayor consiste en la lucha interna para someterse a Alá y dominar tus deseos carnales. Hay que luchar contigo mismo para someterte a Alá y no dejarte dominar por tus deseos carnales. Ese es el yihad mayor. Y el yihad menor, ellos dicen, es luchar para mantener la justicia en el mundo. Entonces, si a través de la pelea, del conflicto y de la guerra se logra justicia, pues hay que hacerlo. Ese es el yihad menor. Cuando esto es para lograr la justicia, cuando esto es para el bien de los demás, la guerra justa entre los humanos. Esas son las creencias del islamismo. Veamos, el cristianismo y el islam son incompatibles. Hay ciertos principios a considerar. Primero, respetar sin aceptar. ¿Qué significa esto? Podemos demostrar cortesía, amor y también mostrar respeto sin aceptar sus creencias. La tolerancia es otro principio bien importante que debemos de mantener. La tolerancia. La tolerancia se puede traducir como el respeto por los pensamientos y las acciones de terceros cuando resulten opuestos o distintos a los propios. El tercer principio es de que el Islam con el cristianismo son incompatibles, es decir, no pueden ir de la mano. Difieren drásticamente e históricamente. Hay una diferencia trascendental en la creencia respecto a la muerte y resurrección de Jesús. En Azora, capítulo 4, verso 157,
y 158, ellos dicen que Jesús no fue muerto, sino que otro tomó su lugar en la muerte. Pero hay muchos escritos externos a la Biblia que testifican de la muerte de Cristo. Pero en el Corán, ellos dicen, Jesús no fue muerto, sino que otro tomó su lugar. Entonces hay una gran diferencia. Esa es una diferencia trascendental entre el cristianismo y el islamismo. Además, otra diferencia es la identidad de Jesús. Para el islamismo, Jesús fue nada más que un profeta. Pero la Biblia dice de que Jesús es Dios, no nada más un profeta. Así que esa es otra diferencia que marca entre el islamismo y el cristianismo. Otra diferencia entre el islamismo y el cristianismo es en cuanto a la salvación. Según el Islam, la salvación es por obras, pero según el cristianismo, la salvación es por gracia. Entonces son tres áreas que difieren entre el cristianismo y el islamismo. Número 1, la muerte de Jesús y su resurrección. Número 2, la identidad de Jesús. Y número 3, cómo se logra la salvación. Para el islamismo, Jesús no murió crucificado ni tampoco resucitó. Para la Biblia, para el cristianismo, Jesús murió y resucitó. Para el islamismo, Jesús nada más fue un profeta. Pero para la Biblia, Jesús es Dios. Para el islamismo, la salvación se logra por obras. Pero para el cristianismo, la salvación no es por obras, sino por gracia. ¿Cuáles son las obras que ellos manifiestan? Que a través de las cuales se logra la salvación. Las que vimos allá, los 5 pilares de acción. Si un musulmán cumple fielmente esos 5 pilares de acción, entonces alcanza la salvación. Hermanos, muchas gracias por su atención a esta clase. Dios les bendiga y esperamos sea de edificación para cada uno de ustedes el desarrollo de esta clase número 6. Bendiciones. En su plataforma de Classroom encontrará la actividad asignada a esta clase número 6. Bendiciones.